Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día vamos a considerar nuestra clase correspondiente al tema de la conversión. Eh, Trata de el arrepentimiento y la fe. El teólogo sistemático Anthony Huckema, en su libro Salvos por la Gracia, nos habla acerca de la conversión de la siguiente manera. La conversión puede definirse como un acto consciente de una persona regenerada en el que vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Se trata de un doble sentido o de un doble desvío, alejarse del pecado y dirigirse al servicio de Dios. En su sentido más rico, la conversión incluye los siguientes elementos: iluminación de la mente, por la cual el pecado es conocido por lo que realmente es; comportamiento que desagrada a Dios; en segundo lugar, auténtico dolor por el pecado, no solo remordimiento por sus amargas secuelas; humilde confesión de pecados, tanto a Dios como a otros que han sido heridos por el pecado; 4. El odio al pecado, incluida la decisión de huir de él; 5. Volver a Dios como Padre misericordioso en Cristo, con fe en que Él puede perdonar nuestros pecados y ciertamente lo hace. Número 6. Gozo de corazón en Dios por medio de Cristo. Y finalmente, como número 7, amor genuino por Dios, a los demás, junto con deleite en el servicio de Dios. Eh, para Huckema existen varios tipos de conversión. La primera es la que acabamos de ver, que él le llama la conversión verdadera, o sea, un acto irrepetible en el Ordo Salutis. Pero él distingue otros tipos de conversiones. Por ejemplo, eh, primero, como dije, la que acabamos de definir como conversión verdadera. También habla de las conversiones colectivas o nacionales. Por ejemplo, podemos ver el caso en el último capítulo de Josué, capítulo 24, donde Israel se compromete a servir a Dios y renuevan el pacto con Dios. También durante el reinado de Josías tenemos otra conversión nacional, y también podemos ver conversiones o una conversión también en el libro de Nehemías. También describe conversiones temporales, aquellas que no son genuinas, que solo son aparentes. Estas las conocemos, por ejemplo, en los casos que nos pone Jesús en la parábola del sembrador, donde algunos recibían la palabra de Dios con alegría. Sin embargo, llegaban algunas situaciones determinadas y dejaban de creer. También Huckema identifica segundas conversiones. Él deja claro que estas conversiones solo las pueden experimentar aquellos que han experimentado la conversión verdadera. ¿En qué sentido sería esta conversión segunda o esta repetida conversión? Una segunda conversión. Por ejemplo, David era un convertido. Sin embargo, podemos ver que él experimenta una segunda conversión en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso también que debe volver de donde cayó, arrepentirse y volver a las primeras obras. Le dice que debe recuperar su primer amor, debe recuperar a Jesús, el amor por Jesús y su devoción. Tenemos eh, algunos otros ejemplos también. En el caso de Pedro, por ejemplo, también él había pecado terriblemente y tiene una segunda, lo que Huckema lo define como una segunda conversión. Eh, sobre esto, el, el, los cánones de Dort, en el capítulo 5 y en el párrafo 5, dice lo siguiente respecto a los creyentes. Dice: con tan groseros pecados irritan grandemente a Dios, se hacen reos de muerte, entristecen al espíritu, destruyen temporalmente el ejercicio de la fe, hieren de manera grave su conciencia y pierden por un tiempo el sentimiento de la gracia, hasta que el rostro paternal de Dios se les muestra de nuevo, cuando retornan de sus caminos a través del sincero arrepentimiento. Entonces, los cánones,
la- las confesiones reformadas también consideran esta conversión o segunda conversión, porque básicamente lo que es conversión es el ejercicio de la fe y del arrepentimiento. Esto nosotros lo podemos experimentar muchas veces. Nosotros vemos cuando el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, se está alejando de Dios, los profetas lo llaman una vez más a recuperar el pacto, a ser fieles al pacto con Dios, y no lo hace a las naciones vecinas, no lo hace a los inconversos, sino que las predicaciones fundamentalmente de los profetas son dirigidas al pueblo del pacto. Y aquí nos cabe una pregunta. La conversión de los hijos del pacto. Entonces, ¿cómo funciona aquí cuando hijos nacidos en el pacto y son incorporados en el pacto por medio del bautismo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se produce? Bueno, algunos son conducidos genuinamente y de manera muy gentil desde la niñez hasta la adultez, creciendo firme en la fe de sus padres y reconociendo y abrazando esa fe como suya. Esto quiere decir que ejercen fe en el Señor Jesucristo, podríamos decir de una manera bastante natural. Sin embargo, hay otros hijos que han sido incorporados en el pacto, que reciben las gracias también del pacto y que probablemente hayan sido regenerados en algún momento de su vida, pero sin embargo niegan esa formación. Son llevados repentinamente a la conversión por medio de alguna palabra dura, circunstancias adversas y muchas veces por medio de una violenta lucha emocional. O sea, hay algunos que sinceramente abandonan, sin embargo, temporalmente su fe. Algunos simplemente no se han convertido, no han sido nunca regenerados, por lo tanto, nunca se han convertido y experimentan esta conversión en algún momento de su adultez. El error de algunas iglesias pactales que creen en el pacto de Dios y la incorporación de los hijos al pacto con Dios por medio del bautismo, se presume simplemente que todos los hijos de los creyentes son automáticamente salvos por haber sido criados en lugares cristianos, en hogares cristianos y en la iglesia. Ese es un error garrafal, es insuficiente esa teología. Hijos de padres creyentes, así como de padres no creyentes, necesitan indefectiblemente, de manera personal y consciente, entregar su corazón a Cristo, en vida y servicio a Él. Todos los domingos y cada día en sus hogares necesitan ser convocados a esta decisión. El teólogo sistemático Herman Bavinck escribe lo siguiente: en los sermones que se dan a la iglesia nunca debe faltar el llamado a la fe y a la conversión. Predicar sobre la base del pacto de gracia no excusa al predicador para hacer estas apelaciones, sino que lo obliga a hacerlo. Porque no importa cuán grandes sean las bendiciones que Dios nos da en el pacto de gracia, que fuimos incluidos en el pacto de gracia por nacimiento y que debido a que nacimos de padres creyentes y fuimos bautizados y criados en una familia cristiana, todas estas bendiciones no son suficientes. En última instancia, todo depende de la fe salvadora personal. Solo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Incluso estando dentro de la iglesia, todos deben examinarse a sí mismos si están en la fe. Entonces, fin de la cita. Herman Bavinck deja constancia en su sistemática que los hijos de los creyentes deben manifestar fe personal en el Hijo de Dios. De hecho, en nuestras ceremonias de bautismo podemos ver también promesas que hacen los padres diciéndole a los padres que una vez que ellos, los niños, tengan la edad suficiente para saber y para conocer cuál es su condición de pecaminosidad y la necesidad que tienen de Cristo como Salvador, son impulsados a llevarlos también a esta conversión
a este arrepentimiento. Entonces, sobre la fe y el arrepentimiento, John Frame hace la siguiente relación. La elección, el llamado eficaz y la regeneración son cosas que Dios hace. Definitivamente. Dios elige, Dios llama eficazmente y Dios nos da esa nueva vida en el corazón. La fe y el arrepentimiento, dice Frame, son cosas que hacemos nosotros. Es por eso que debemos entender que los tres primeros elementos que hemos descrito arriba, la elección, llamamiento eficaz y regeneración, son cosas que Dios hace, lo que hablábamos hace algunos días, que son monérgicas, o sea, solo la fuerza de Dios. La fe y el arrepentimiento son cosas que nosotros hacemos, dice Frame. Y termina la cita diciendo, o sea, digo yo ahora, son sinérgicas, la fe y el arrepentimiento. Y termina la cita de Frame, pero no estamos perdiendo de vista la soberanía de Dios. Podemos ejercer fe y arrepentimiento solo porque Dios ha actuado para llamarnos y regenerarnos. Y en primera instancia, fin de la cita, perdón, y en primera instancia porque Él nos ha elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pasemos entonces a los dos elementos de la conversión, que sería la fe y el arrepentimiento. Primero, la fe. Se define como fe, podemos definirla como fe objetiva y subjetiva. ¿A qué nos referimos con esta distinción? Primero, podemos ver que en el Nuevo Testamento se refiere en un sentido objetivo a la fe cristiana, vale decir, a un cuerpo de creencias que son parte de la fe cristiana. Lo dice Judas en el capítulo 3, versículo 3 de su carta, dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe. Perdón. Que una vez fue dada a los santos. Lo que está registrado en la Escritura. También hay una fe objetiva, que sería subjetiva, que sería el acto mismo de creer. Y vamos a citar a Pablo en el capítulo 3, versículo 11, versículo 22, donde dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay ninguna diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces está hablando de fe aquí como el acto de creer. Hay ciertas definiciones que tenemos en la Escritura sobre fe. Por ejemplo, específicamente la de Hebreos 11.1, que nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tomás de Aquino definía la fe como el acto de creer, y dice que por lo mismo acto de entendimiento, determinado al asentimiento del objeto por el imperio de la voluntad. En la Suma Teológica, en este pasaje, Santo Tomás de Aquino hace referencia a que es el asentimiento de las verdades creídas, es el contenido de la fe. Para Martín Lutero, en la introducción a la Epístola a los Romanos, a su comentario en la Epístola a los Romanos, dice: la fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios, una certeza del favor de Dios que arriesga la muerte 1000 veces confiando en ese favor. También él habla de arroje de confianza y de plena confianza en la gracia de Dios. Calvino, en la institución de la religión cristiana, la define así: por tanto, podemos obtener una definición perfecta de la fe si decimos que es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado sobre la verdad de la promesa hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada en nuestro corazón. El Catecismo de Heidelberg, la pregunta 21, dice así:
¿qué es la fe verdadera? Y responde, no es solo un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto que todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y esto de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Esta definición incorpora más elementos de la fe, vale decir, está el elemento de creencia, pero también está el elemento de la confianza. El Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente, ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es la gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo, como nos es ofrecido en el Evangelio, y confiamos solamente en Él para la salvación. También hay definiciones mucho más radicales, por ejemplo, la de Gordon Clark, que en algún momento llevó a este teólogo presbiteriano a discusiones acaloradas con Cornelius Van Til sobre varios asuntos de cómo conocemos a Dios y también cuestiones acerca de la fe. Él define la fe, por definición dice, es asentimiento a proposiciones entendidas. Y esa es la definición que da. El teólogo presbiteriano Sinclair Ferguson dice, como hemos visto, en la Escritura la fe es generalmente confianza viva y personal en Cristo. ¿Qué podemos decir respecto a estas definiciones que hemos leído sobre la fe? Primero, que todas ellas incluyen no el conocimiento y el asentimiento. ¿Ya? Calvino reaccionaba a la idea de la fe implícita, que es solo asentimiento, aunque admitió que la fe puede ser implícita en el sentido de ser incompleta en su conocimiento, pero esta ignorancia es realmente una preparación para la fe. Muchas, por ejemplo el Catecismo de Heidelberg, enfatizan la certeza que tenemos respecto a las bendiciones que hemos recibido. Y otras, varias de ellas, incluyen el elemento de confianza personal, fiducia, conocimiento, notitia, asentimiento, assensus y fiducia. Las construcciones más comunes en el Nuevo Testamento incorporan fuertemente la idea de la fiducia, de la confianza. John Murray dice, como assensus es cognición convertida en convicción, también fiducia es convicción convertida en confianza. Estos tres elementos, que son difíciles de distinguir muchas veces, están traslapados, están combinados, porque no son mutuamente excluyentes, porque la Biblia habla de estos tres elementos, habla de conocimiento, habla de asentimiento y habla también de confianza. Entonces, eso es la riqueza que tiene la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros somos invitados a personas a creer en Cristo Jesús? Esta es una cuestión que se da sobre todo en personas que están conociendo recién la fe reformada o que han sido criados también en la fe reformada. Eso, algo así como el pensamiento que dice, bueno, si Dios ya los eligió, entonces ¿para qué vamos y los llamamos nosotros? Primero, la Biblia dice claramente que Cristo no ha muerto eficazmente por cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos justificar la invitación a que todos crean en Él? Primero, y lo más importante, y la más importante razón, es que es mandato de Dios ofrecerlo a todos. El llamamiento general es general y universal. Estamos convocados por Dios, ordenados por Dios, a llamar
a todo pecador. Además, la suficiencia de Jesucristo es suficiente razón para creer. El Salvador, nuestro Señor Jesús, ha hecho una obra suficiente para todos. Y también, aunque nadie puede estar seguro de que la muerte de Jesucristo es eficaz para él, o eficaz para alguna persona de las que nosotros les estamos predicando, sí todos pueden estar seguros, todos los que sí creen pueden estar seguros de que la muerte de Cristo es eficaz para él. Entonces, no estamos nosotros llamados a definir quién o no puede escuchar el mensaje de salvación o la invitación a ejercer fe en Jesucristo. Solo ejercerán fe en Jesucristo los verdaderos escogidos, no por ser escogidos, sino porque a los escogidos se les ha entregado el don de la fe. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, pues un creyente verdadero puede esperarla mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de participar de ella. Sin embargo, puesto que el creyente por el Espíritu Santo en capacidad de conocer las cosas que le han sido dadas libremente por Dios, puede alcanzar sin una revelación extraordinaria por el uso de medios ordinarios. Por esto, es el deber de cada uno procurar diligentemente asegurar su llamado y elección, para que su corazón se ensanche con la paz y el gozo del Espíritu Santo, con el amor y la gratitud a Dios y con la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, frutos propios de esta seguridad. Esta doctrina no puede conducir a los hombres a la negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Es un balance que pone la confesión de fe en la fe que tenemos y la seguridad que tenemos en esta salvación que el Señor nos ha regalado. Podemos decir que afirmar que la seguridad pertenece a la fe, pero sin embargo, no porque alguien esté seguro de su salvación, significa que sí lo sea. Vale decir, estas no necesariamente coexisten de manera pareja. Juan, en primera de Juan, nos expone la manera en que nosotros podemos exhibir la verdadera fe y la verdadera seguridad. Entonces, esto es demostrado cuando nosotros, de la forma que nosotros tratamos, por ejemplo, a nuestros hermanos. Entonces, también debemos tener cuidado de no tratar de dar seguridad de manera prematura. Además, tenemos que reconocer que hay personas que ciertamente disfrutan de una seguridad distinta producto de su crecimiento espiritual. Vemos que la confesión de fe nos decía que ese crecimiento iba a dar fruto de esa seguridad. Entonces, la fe que tenemos en Cristo Jesús es un regalo de Dios, pero un regalo que nosotros como creyentes ejercemos y practicamos solo porque hemos sido llamados y regenerados por el Señor. Arrepentimiento, que sería la segunda parte de la conversión o el segundo elemento. Cada persona que se arrepiente, como dije, ejerce arrepentimiento y fe. Veamos qué pasa con estas definiciones del arrepentimiento. En Lucas 13:3 dice, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento es un elemento fundamental para participar de la vida eterna. Calvino, en el libro tercero de la institución, dice, por esto a mi parecer podríamos convenientemente definir el arrepentimiento diciendo que es una verdadera convicción de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios, que consiste en la mortificación de nuestra carne y del viejo hombre y en la vivificación por el Espíritu. El arrepentimiento, entonces, es un acto permanente del ser humano. El primer arrepentimiento está, como decíamos al principio, está allí en la conversión.
Eso no significa que nosotros dejemos de arrepentirnos a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso que en nuestras liturgias, en nuestras iglesias, están dos elementos importantísimos en la liturgia reformada. Este quiere decir el llamado al arrepentimiento en la lectura de la ley de Dios y posteriormente a la oración personal y colectiva de perdón de pecados. Tenemos lecturas de la Escritura que nos confirman el perdón y la seguridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El catecismo mayor, la pregunta 87, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Responde de la siguiente manera. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Y la confesión de fe, en el capítulo 15, dice, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la de la fe en Cristo. Entonces, el arrepentimiento es totalmente necesario para la fe. Podemos leer en Hechos capítulo 20, el versículo 21, que dice así. Leo en la Reina Valera contemporánea. Pablo está dando su discurso de despedida en Mileto frente a la iglesia de Éfeso y dice, a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, es insoslayable en el arrepentimiento verdadero, que es tan necesario como la fe para la salvación. Entonces, la justicia de Dios y la misericordia de Dios son la fuente de este arrepentimiento y de la fe. En este caso motivan el arrepentimiento. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, hablando del juicio de Dios, dice así, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras su benignidad y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? O sea, el propio Dios que es justo nos quiere llevar al arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es un cambio de camino. Es doble camino. O sea, dejamos de caminar en desobediencia para desagradar a Dios y comenzamos a caminar o damos una media vuelta. La palabra griega para traducida como arrepentimiento es metanoia y significa cambiar de rumbo, media vuelta. En los contextos del Nuevo Testamento significa cambiar de pensamiento. John Murray escribió que es un cambio de mente con respecto a Dios, a nosotros y al pecado y a la justicia de Dios. Podemos ver esta cita en el libro La redención consumada y aplicada. Debemos entender que aunque el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios, ¿cierto? Perdón, son regalos de Dios, también son actividades humanas. Y a pesar de ser actividades humanas, nunca debemos perder de vista que son regalos de Dios. De hecho, como lo explica John Frame, son producto de los tres elementos anteriores, que serían la elección, la regeneración y el llamamiento eficaz. Entonces, el arrepentimiento es un regalo de Dios que nosotros
irresistiblemente vamos a practicar. Y la fe es un regalo que Dios nos ha dado de manera inmerecida para que nosotros tengamos fe en Jesucristo. Entonces, la fe y el arrepentimiento son requisitos para que los seres humanos accedan a la salvación que Dios nos ha dado. Y solamente nos queda vivir una vida de gratitud y también de permanente conversión, de ejercer el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Ahora pasaremos a una segunda dupla de asuntos, que sería la justificación y la adopción. Primero, la justificación. Para el teólogo John Frame, la justificación, la adopción y la santificación forman una triada. Estas tres, dice él, que las ha derivado de los tres atributos del señorío. Así que, antes de mirarla, hay que ver cómo se relacionan estas doctrinas entre sí. Entonces, como seres humanos caídos, tenemos tres grandes necesidades, dice John Frame. La primera de ellas es que tenemos necesidad de un nuevo estatus legal. En segundo lugar, de una nueva familia y también de una nueva vida. En la justificación, Dios nos declara justo, lo que elimina nuestra culpa y nos da un nuevo estatus. Así suple la primera necesidad. La adopción, en la adopción, Dios nos saca de la familia de Satanás para hacernos parte de su propia familia. Crea un nuevo ambiente para nosotros, una nueva relación. Y en la regeneración y la santificación, Dios quita nuestro pecado, nos hace obedientes, nos da un nuevo corazón, nuevas disposiciones, una vida nueva, una nueva obediencia. Y la santificación es la continuación de la regeneración, siendo una acción permanente del Espíritu Santo. Entonces, en esa forma, Dios suple nuestras tres necesidades básicas. El Catecismo Mayor de Westminster responde a la pregunta que es la justificación, diciendo: la justificación es un acto libre de la gracia de Dios hacia los pecadores, en la cual Él perdona todos sus pecados, acepta sus personas y las cuenta como justas delante de Él, no por alguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo que Dios les imputa, y ellos la reciben solamente por fe. Esto quiere decir que la justificación no tiene como base la fe. La justificación es por medio de la fe, no a causa de la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Que en palabras del biblista William Hendrickson, en su comentario, la epístola a los Gálatas, dice que la fe es la mano que recibe la justificación, es la mano que recibe las bendiciones de la salvación. En primer lugar, entonces, la justificación es una declaración legal, en la cual el juez divino declara justo al pecador. Entonces hay una distinción entre justificación y santificación. En la teología católico-romana, por ejemplo, estas son confundidas. En la justificación, Dios nos declara justos. En la santificación, Dios nos hace justos. No es lo mismo declarar que hacer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de carácter forense, de carácter legal. Se trata de un estatus legal, no de nuestro carácter interior. Esto quiere decir que no sucede nada en la justificación en nosotros, ni tampoco la justificación es provocada por algo que haya en nosotros, ni siquiera por algo que Dios haya hecho en nosotros, sino que simplemente es una declaración, y digo simplemente no por la simplicidad, sino por lo único que hace la justificación, que es declararnos justos.
Entonces, ¿por qué? Porque Dios justifica a los impíos. No justifica a aquellos que no necesitan justificación. No justifica justos. Entonces, aquellos son aquellos que por su carácter natural son malos. Dios, entonces, nos justifica, no nos justifica por lo que somos. Como dije, ni siquiera porque le guste algo que Él mismo haya hecho en nosotros. Él nos justifica solamente por Cristo Jesús. Y continúa Frame comentando el capítulo 4, versículo 5 de Romanos, que dice así: pero al que no trabaja, pero voy a leer desde el 4. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Se le toma en cuenta como justicia. Justifica al impío independientemente de sus obras, puesto que está separado de las obras. Justificar no puede significar ser justo, sino solamente declarar justo. Veamos Romanos 8, 33 y 34, que dicen así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Está Cristo intercediendo por nosotros. Entonces, aquí, como en otros pasajes bíblicos, la palabra justificar es lo opuesto a condenar. Pero condenar significa declarar a alguien culpable, no hacerlo culpable. Por lo tanto, es razonable considerar que la palabra justificar significa declarar justo. Entonces, existen dos elementos en esta declaración de justificación, los cuales son el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Veámoslo de la siguiente manera. Adán pecó y se nos fue imputado el pecado y la culpa de Adán y su contaminación. Y de ahí para adelante, después de la caída, tenemos imputada esa culpa de Adán. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él imputa nuestros pecados, los pone sobre Cristo, como el segundo Adán. Pero a su vez, imputa la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, en este punto debemos hacer una distinción que nos va a retroceder un poco a la cristología. Distinguiendo la obediencia pasiva y la obediencia activa de Jesús. Su obediencia pasiva es su sufrimiento y muerte. Muerte por nuestros pecados, por lo demás. Y su obediencia activa es la vida perfecta que nuestro Señor vivió. Entonces, la obediencia pasiva de Cristo nos trae el perdón de pecados. Su obediencia activa es la base por la cual Dios nos declara positivamente justos, por la cual Dios nos imputa la justicia de Cristo haciéndonos justos delante de Él. Entonces, la justificación es por la fe o mediante la fe. Es un acto de Dios que sucede en su santo tribunal, por medio del cual nos declara en base a la obra de Cristo, tanto en su vida como en su muerte, para declararnos como justos delante de Él. Entonces Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir y padeció la muerte que nosotros merecíamos sufrir. Por eso que Cristo, siendo Dios y hombre a la vez, es nuestro sustituto perfecto. Ha cumplido la ley de manera perfecta y ha pagado inocentemente por los pecadores y culpables que somos nosotros. Pasemos ahora
a la adopción. El Catecismo Mayor nos dice, define en la pregunta 72, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios. Podemos encontrar en nuestros cánones, en nuestros símbolos de fe, muchas veces repetida esta frase, libre gracia de Dios. Lo leo de nuevo. La adopción es un acto de la libre gracia de Dios en y por su Hijo unigénito Jesucristo, mediante la cual los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos. Llevan el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo su cuidado y gobierno paterno. Son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Entonces, como dije, vemos una vez más manifestada la libre gracia de Dios y que al ser justificados somos incorporados a esta familia. No solo hemos sido declarados justos, sino que se nos da ese estatus legal de justo, pero también el estatus legal de hijos de Dios. Estamos en una nueva familia, tenemos nuevas promesas, bajo el cuidado del Padre, y todo lo que esto significa y todo lo que implica. John Frame define entonces la adopción como el remedio de Dios para nuestra segunda gran necesidad. La justificación, dice él, satisface la necesidad de un nuevo estatus legal. La adopción satisface nuestra necesidad de una nueva familia. Entonces, por la unión con Cristo, nosotros podemos participar de esta filiación única que Dios tiene, que el Hijo de Dios tiene con el Padre. Su filiación ciertamente es superior a la nuestra. Decimos esto, por ejemplo, porque Cristo en su ministerio terrenal jamás llamó a Padre nuestro Padre, sino que siempre habló de mi Padre. Es el Hijo unigénito de Dios. Por eso nos enseña el Padre nuestro y nos dijo que oráramos, Padre nuestro que estás en los cielos. La adopción es un elemento que caracteriza a las declaraciones de fe y a los símbolos de fe de las iglesias presbiterianas, por ejemplo. Y también en las sistemáticas presbiterianas podemos ver un apartado importante de la adopción, que sería el énfasis familiar que tiene la relación con Dios. Cuando nosotros somos hechos herederos con Cristo Jesús, y lo que declara Pablo, por ejemplo, en Gálatas, cuando habla de herederos, y ojo, muchas veces habla Pablo de hermanas, pero cuando habla de herederos, habla simplemente de herederos por una razón muy particular, porque las mujeres no heredaban. Entonces Pablo, al decir herederos, que toda la comunidad cristiana era heredero de Dios y coherederos con Cristo Jesús, está siendo tremendamente subversivo a lo establecido en el contexto donde Pablo vivía, ya que todos, sin distinción, hombres y mujeres, somos herederos de Dios. El Espíritu Santo, como veíamos también en la sección de la persona del Espíritu Santo y también de su obra, vemos la obra del Espíritu Santo aquí, ya que Él nos da testimonio, según el capítulo 8 de Romanos, nos da testimonios de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí estamos concluyendo. La adopción también tiene, así como toda la soteriología, tiene conexión con el día final. Porque cuando somos hijos, nunca llegamos a no ser hijos. Nunca somos destituidos de la familia de Dios. Hemos sido incorporados. Dios nunca nos va a negar. Entonces, como el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que se nos dio como sello y garantía de nuestra futura redención, representa o es la garantía, la arra de nuestra filiación eterna
con Dios. Esto quiere decir que hoy tenemos vida eterna, hoy somos hijos de Dios y tendremos vida eterna y seremos para siempre hijos de Dios. Estas doctrinas deben traer no orgullo a nuestro corazón, sino un profundo sentido de humildad y también un llamado potente a cumplir la misión de Dios, a hacer discípulos de todas las naciones, a enseñar estas doctrinas a aquellos que están llegando a nuestras iglesias. Estas doctrinas nos permiten vivir vidas no licenciosas, sino de profunda devoción a Dios y también de permanente arrepentimiento. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.